versículos del 15 al 18. A ver si el Señor nos permite que hoy podamos avanzar toda esta perícopa, toda esta porción de la palabra del Señor, en la que vemos que el apóstol va a plantear dos argumentos irrefutables que vamos a ver a continuación. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 15 al 18. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos, conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Bueno, Pablo continúa redarguyendo a sus acusadores. ¿Sabe lo que es redarguir? ¿Qué es redarguir? No. Es tomarse unas atribuciones que no le convienen. No. Ahí está. Es tomar un argumento que se presenta contra nosotros y volverlo contra el que lo presenta. Eso es redarguir. ¿Habían oído esa palabra antes? ¿Sí? ¿Le suena? En segunda de Timoteo, si ven allí, ahí se nos dice, el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 3, hablando de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, dice en el versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. Es decir, para volver, cuando alguien presenta un argumento contra nuestra fe, tomamos ese argumento y lo devolvemos contra el que lo plantea, ¿no? A veces nos dicen, pues Dios no existe porque yo no lo he visto. Entonces yo le digo, pues tú no piensas porque no tienes cerebro, porque yo no veo tu cerebro. Entonces le estamos volviendo el argumento, le estamos redarguyendo, le estamos usando el mismo argumento contra el que lo plantea. Y esto es lo que Pablo está haciendo, ¿ok? Está redarguyendo a aquellos que estaban hablando contra él. Bueno, ya saben lo que es redarguir. El apóstol usa de nuevo la frase que ya había usado en el versículo 13. Fíjense, en el versículo 13 de segunda de Corintios 10, dice: pero nosotros no nos gloriaremos, que dice desmedidamente. Y ahora en el 15, no nos gloriaremos desmedidamente. ¿Por qué Pablo usa estas repeticiones? Para que le quede al pueblo fijo en la mente de que uno no se puede gloriar de... Justamente, para que le quede clara esa idea. Esto forma parte del estilo literario hebreo. Los hebreos, cuando quieren dejar una cosa bien clara, la repetían una y otra vez. ¿Conocen algún ejemplo bíblico, por ejemplo? Ahí está. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús continuamente decía, de cierto... Vamos a ver un ejemplo. Juan capítulo 5, versículos 24 al 25. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el estilo literario hebreo es reiterativo. Reitera una y otra vez las cosas para que queden bien claras. Versículo 24 del capítulo 5 de Juan. Juan 5, 24. De cierto os digo. ¿Ves cómo repite? De cierto. O sea, seguro, tú puedes estar seguro, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
de cierto os digo, ¿veis cómo repite nuevamente? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Veis? Él repetía continuamente, de cierto os digo. De hecho, hay algunos que incluso piensan que Dios hizo dos creaciones. Sí. Vean conmigo, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿qué dice ahí? En Génesis 1, 27, creó Dios al hombre, que dice, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, que dice, varón y hembra. Dicen, ve, aquí hay una creación. Dios crea al hombre, varón y hembra. Y ahora si vamos al capítulo 2, versículo 18, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le hallaré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, etcétera, etcétera. Pero después sigue diciendo, haré ayuda, dice, de la costilla de Adán, que el Señor tomó del hombre, ¿verdad? Versículo 22, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dice, ve, aquí se ven dos creaciones. No, no son dos creaciones. Son dos relatos de la misma creación. ¿Ok? Lo que pasa es que el hebreo a veces avanza una información y después da más detalles de eso mismo. Pero no son dos cosas diferentes, es una misma. Forma parte del estilo en el que los hebreos escribían, el estilo literario. ¿Ok? Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Se cuenta, a veces hay quien malinterpreta la palabra de Dios por no tener en cuenta estos detalles. Y es importante conocer estas cosas para no confundirnos, ¿verdad? Porque hay quien dice eso incluso, ¿no? Que Dios creó dos civilizaciones. Mira, no se trata de que Dios creara dos humanidades. No creó a Adán, varón y hembra, no creó una pareja y después creó otra más. No, es la misma, es el mismo relato. Ahora, volviendo al texto que tenemos hoy, cuando Pablo dice no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, ¿está bien gloriarse en demasía? ¿No? Gloriarse la persona en demasiado. No está bien. No. Ahora, ¿se gloriaba Pablo en trabajos ajenos? No. Eran sus opositores los que se estaban tratando de gloriar en el trabajo de Pablo. Fíjense que le estaban acusando de algo que eran ellos los que lo estaban haciendo. Qué contrasentido, ¿no? O sea, uno roba y acusa de ladrón al otro. Uno hace un mal y acusa de que lo está haciendo al inocente, al que no lo hizo. Y esto es lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Así pues, una de las credenciales del verdadero siervo de Dios, Pablo va a presentar dos en esta perícopa, en esta porción bíblica. Una de las credenciales del verdadero siervo de Dios es que no se gloría en trabajos ajenos, sino en su propio trabajo. Pablo, vamos a ver que al final va a gloriarse de lo que él ha hecho, no de lo que no ha hecho. Pero le va a quitar la autoridad, el derecho a aquellos que le acusaban a él de gloriarse en su propio trabajo. Porque al final fue Pablo quien les predicó el Evangelio a los corintios. No fueron aquellos falsos apóstoles que habían llegado y que estaban acusando al apóstol Pablo, ¿verdad? El que se promociona a sí mismo no es justamente un buen siervo de Dios. No sirve. No sirve a Dios, se sirve a sí mismo, ¿no? Hay gente que siempre está gloriándose de lo que ha hecho, ¿no? O de lo que no ha hecho. Pero solo nos podemos gloriar de lo que realmente hayamos hecho, no de lo que no hemos hecho. ¿Ok? Es agradable la sensación del trabajo bien hecho, del trabajo realizado.
Es agradable decir, bueno, tengo la satisfacción de haber hecho mi trabajo, ¿no? Pero recordemos las palabras de Jesús. Cuando dijo en Lucas capítulo 17, en Lucas, vengan conmigo al capítulo 17, y vamos a ver una advertencia que hizo Jesús y que tenemos que tener en cuenta. Lucas 17, 10. Dice así, también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ¿qué dice? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles, y eso solo en caso de haber hecho todo lo que se nos ordenó. O sea que, aún habiendo hecho el trabajo que se te ordenaba, tampoco te puedes sentir el chachipiruli. No te puedes sentir tú el cherry del pueblo, ni te puedes sentir tú como mejor que nadie, porque solo has hecho lo que se te ordenó que debías hacer. Y solo en caso de que hayas hecho todo lo que se te ordenaba, puedes tú decir siervo inútil somos. Pero ¿y si no haces todo? Ni siquiera eres un siervo inútil, no eres nada. Pero esto es importante en relación al ministerio, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta lo que decía el versículo 14, Pablo fue el primero que llegó a los Corintios. 2 Corintios 10, 14 dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Fuimos los primeros. O sea que no nos estamos gloriando en algo que no hayamos hecho. Pablo esperaba, no obstante, que en el versículo 15 dice, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, ¿no? Es decir, que de alguna manera él esperaba que una vez que los corintios crecieran en la fe, que maduraran un poquito, pues que también creciera el aprecio por Pablo y sus colaboradores, que eran quienes les habían llevado el Evangelio, ¿no? Que lo reconocieran al menos, ¿no? Como aquellos que les habían predicado el Evangelio a los corintios. Y que eso les permitiera, pues, seguir predicando el Evangelio en otros lugares, ¿no? Porque ellos tienen justamente esa inquietud, ese deseo, ¿no? Versículo 16 lo deja bien claro, ¿no? Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, ¿no? O sea que Pablo quiere que los corintios de una vez maduren y que él pueda seguir sembrando el Evangelio en otros lugares. Es decir, ya yo les prediqué, ustedes sean maduros y envíenme a otros sitios para seguir predicando donde otros no hayan predicado, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. En definitiva, que los corintios tuvieran una fe sólida, que ellos mismos colaborasen con el apóstol Pablo en las misiones. Pero la torpeza de los corintios estaba frenando la labor misionera de Pablo y de sus discípulos, de aquellos que le acompañaban a él en las misiones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Hay alguna enseñanza que podamos sacar de estas cuestiones? No debemos ser tropiezos para que la palabra de Dios siga extendiéndose, ¿no? Llegando a otras personas, ¿no? ¿Y cómo podemos ser tropiezo? ¿Y cómo podemos evitar el ser tropiezo? ¿Cómo podemos evitar que la palabra corra o cómo podemos hacer que la palabra corra? Hablando de ella. Con nuestro propio testimonio.
Pero teniendo en cuenta lo que estamos estudiando en este pasaje, concretamente lo que acabamos de leer, ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros? Piensen en lo que estaba ocurriendo en Corinto. Piensen que los corintios, por su inmadurez, no estaban permitiendo, no estaban reconociendo ni siquiera la labor que Pablo había realizado entre ellos. Le estaban dando el mérito a otros que no habían hecho nada más que criticar al apóstol. Y por causa de estos problemas que había en Corinto, estaban tan ofuscados entre ellos, discutiendo entre ellos, que la palabra no podía seguir siendo predicada. ¿Qué nos puede enseñar esto a nosotros? Cuando sea con el testimonio personal o hablando de hablar de acuerdo a la palabra de Dios, no con sabiduría humana o enseñanza de Dios, con palabra de Dios. Y también pienso que la iglesia se debería de mantener unida entre los hermanos y fortalecer esa unión. Que la iglesia, lo repito para los hermanos que nos ven a través de internet y que no escuchan vuestras aportaciones, que la iglesia debe mantenerse unida. ¿Y qué más dijo? Y llevar la palabra y el testimonio. Y permitir que la palabra siga corriendo. Ok. Estar seguro de que nosotros vamos a mantenernos firmes en lo que usted nos ha enseñado. Gracias, Señor. Amén. Justamente, esto es importante. Es decir, Dios ha puesto carga en mi corazón por seguir llevando la palabra a otros lugares. Pero para que yo pueda ir a otros lugares, tengo que tener la certeza de que ustedes están firmes en el Señor. De que no están divididos entre ustedes, siendo tropiezo unos para otros, sino que son maduros, que crecen en la fe, que se fortalecen en el Señor, que viven, entienden el Evangelio y lo viven, y yo me puedo ir tranquilamente a otro lugar a predicar el Evangelio, que no hay problema. ¿Es importante eso o no? ¿Cómo creen ustedes que yo me puedo sentir? Imagínense que estoy en Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en Miami, o en Perú, o en México, o en Colombia, en Argentina, y me entero de que aquí hay una liada entre ustedes, que unos están discutiendo con otros, que en fin, me decepcionaría. Y posiblemente tendría que venir a arreglar los problemas, tendría que interrumpir la labor que desarrollara afuera. Menos mal que eso no va a ocurrir aquí, gloria a Dios. Gracias, Señor, que tenemos una congregación madura, no más dura, sino madura, que permite que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo esperaba, que los corintios fueran maduros, no más duros, que fueran maduros, pero la torpeza de los corintios estaba frenando la labor misionera del apóstol, ¿verdad? Ahora, yo quiero aclarar aquí una cuestión importante, porque es cierto que algunos animan a los miembros de su congregación a sacar creyentes de otras congregaciones para adherirlos a su grupo, ¿verdad? ¿Eso está bien o está mal? Está mal. No es a eso a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Dios nos llama a predicar el Evangelio a quien no lo conoce. ¿Ok? Si bien es cierto que eso ocurre, no es menos cierto que algunos falsos pastores se apropian de las almas y enseñan que cuando un creyente se convierte en un lugar determinado, no puede salir de ese lugar porque saldría de la bendición de Dios. Y así, aunque el creyente esté a disgusto en ese grupo,
porque no está de acuerdo con lo que se enseña o cómo se vive la fe, el creyente se ve obligado a permanecer en ese lugar porque ahí conoció al Señor. ¿Es eso correcto? No, tampoco es correcto, porque nosotros no pertenecemos al pastor, a la iglesia, a la congregación o a la denominación. ¿Pertenecemos a quién? A Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Somos de Cristo y a libertad nos llama el Señor. Amén. Ahora, yo quiero dejar claro que jamás voy a sacar gente de otras congregaciones. Jamás. Si están asistiendo a otra congregación, que se queden allá, que busquen a Dios allá y punto. Esa es la cuestión. Pero si alguno viene a nosotros pidiendo ayuda, porque en su grupo en el que está no está siendo bien atendido, porque se da cuenta de que lo que le están enseñando es erróneo, y ha tratado de advertir al pastor y el pastor no solo no rectifica, sino que lo disciplina y lo maltrata y lo aparta porque es alguien problemático, y esa persona viene a esta congregación, yo no le voy a echar fuera, porque no es correcto. Como dijo el Señor Jesús en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo no voy a sacar a nadie de ninguna congregación, pero si alguien viene a esta iglesia, las puertas están abiertas. Y si alguien de esta congregación se quiere marchar a otra, la puerta está abierta y se marchará con toda la bendición del mundo. Porque es ilegal, al menos en este país, en España, es ilegal retener a nadie contra su voluntad. Y menos con amenazas de que todo te va a ir mal y vas a enfermar y tu matrimonio se va a romper y Dios no te va a bendecir, Dios te va a maldecir. Eso es ilegal, es inmoral y es pecado. ¿Están de acuerdo o no? Y tenemos que tenerlo claro. Nosotros le pertenecemos a Cristo. La cobertura que necesitamos es la cobertura de Dios. Nos necesitamos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Pero nadie es dueño de tu vida, nadie es dueño de tu fe, nadie es dueño de tu alma sino Dios. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Porque por ahí andan algunos manipulando a las gentes, asustándolas, condicionándolas para que no se marchen de sus grupos, y eso no es correcto. Si alguno de aquí se quiere marchar, tiene toda la bendición para marcharse donde quiera, con tal de que no sea al mundo, ¿no? Si marcha a otra congregación, no pasa nada. Lo malo es que se vaya al mundo. Pero si se quiere marchar porque no está de acuerdo en cómo nosotros entendemos la fe, en cómo nosotros cantamos o nos vestimos o hacemos las cosas, da igual, no pasa nada. ¿Qué dice, Carmen? ¿Verdad? Pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque son cuestiones que están haciendo sufrir a mucha gente. Actualmente se ha predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo. Es difícil que haya algún país donde no se haya predicado el Evangelio. Por todos lados abundan creyentes y por todos lados abundan iglesias. Pero es verdad que no todas permanecen en las Sagradas Escrituras. No todas permanecen en la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, si un creyente se da cuenta de que le están enseñando cosas que no son correctas, debe hablar con su pastor y decirle: hermano, esto no es correcto, porque la palabra de Dios dice esto, esto o aquello. Y si el pastor se niega a rectificar, sal de ahí y vete a un lugar donde se predique la palabra de Dios de verdad.
Pablo dice, 1 de Corintios, vamos a ir a verlo, capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Ya lo estudiamos en su día y vamos a leerlo de nuevo. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. A Pablo no le importaba que viniera alguien a edificar encima de él, de lo que él había hecho. A mí no me importa que alguien que ha nacido al Evangelio aquí en esta congregación, que ha conocido aquí al Señor y aquí se ha convertido, no me importa que se quiera ir a otro lugar y que otro edifique encima. No me importa. Siempre que lo que se edifique sea lo correcto. No me importa. Pero, como digo, no podemos permitir que tantas almas sigan siendo manipuladas por el egoísmo o por los intereses económicos o personales que pueda tener nadie. Los cristianos somos llamados a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Juan 8:36. No es correcto apropiarse del mérito de otros. No es correcto. Pero eso es lo que estaban haciendo aquellos judíos que habían llegado a Corinto. Se estaban tratando de aprovechar del mérito del trabajo que Pablo había realizado, ¿no? En el versículo 16 dice que anunciaremos el Evangelio en otros lugares más allá de vosotros. Él estaba listo para seguir predicando el Evangelio más allá de los corintios. Él no se conformaba con el trabajo realizado, sino que seguía trabajando por la extensión del Evangelio. No solo pensaba en los corintios, pensaba en todos aquellos que no habían conocido todavía el mensaje del Evangelio de Dios. Pablo pensaba en Roma, el corazón del imperio romano. Pablo pensaba incluso en España. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 22 en adelante. Romanos 15 del 22 en adelante. Y fíjense lo que dice ahí Pablo. Dice, por esta causa, Romanos 15, 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces para ir a vosotros. Es decir, está escribiendo a los romanos y les está diciendo que muchas veces había querido ir a ellos y se había visto impedido, ¿verdad? Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, Pablo tenía la intención de llegar hasta España. Entonces él quería llegar a Roma, estar allí un tiempo con los hermanos, aunque Roma era una iglesia que Pablo no había fundado. ¿Ok? Pero él quería estar con los hermanos un tiempo y que los romanos, los hermanos de Roma, lo encaminaran hasta España. No es cierto que aquí en España llegara el apóstol Santiago. No es cierto. No hay ningún dato histórico, arqueológico, ni científico que demuestre que el cadáver o el esqueleto, si es que queda algo del falso apóstol Santiago que hay en Galicia, sea del verdadero apóstol Santiago, porque Santiago murió muy pronto y murió en Jerusalén, y entonces no dio tiempo de que Santiago pudiera llegar a España. Así que si alguno de los apóstoles llegó alguna vez a España, fue el apóstol Pablo y no Santiago. No sabemos si el que está allí enterrado en Santiago sea el apóstol Pablo, lo dudo.
porque realmente en aquella época, cuando mataban a un apóstol, no tomaban su cuerpo para enterrarlo como un santo, porque eran perseguidos, ¿verdad? Pero bueno, a lo que nos referimos es al hecho de que Pablo quería seguir predicando el Evangelio. No se conformaba con haber levantado algunas iglesias, él quería seguir llevando la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocían todavía. Pero de ese modo se desarrollaba la obra misionera en aquel tiempo. Pablo, ¿de dónde había salido? ¿De qué iglesia salió Pablo? ¿Recuerdan? Hechos capítulo 13, ¿alguien recuerda de dónde salió Pablo? Él estaba en... No. Él estaba en la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, estando allí en Antioquía, fíjense, Hechos capítulo 13. Vean conmigo. Versículo 2 dice que ministrando estos al Señor, Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, ellos estaban en Antioquía y fueron apartados por el Espíritu Santo, tanto Bernabé como Pablo, para la obra a la que el Espíritu Santo les llamaba, es decir, a la extensión del Evangelio. Y llegaron hasta Corinto, y allí predicaron el Evangelio. Y ahora quería que los corintios le ayudaran para llegar hasta Roma, y que los romanos le ayudaran para llegar a España. Y así se desarrollaba la obra misionera. Iban de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, predicando la palabra del Señor. Ellos fueron fieles, llevaron el Evangelio a judíos y a gentiles que creyeron, fueron bautizados y formaron congregaciones en diferentes lugares, entre las que se encontraba esta iglesia de Corintio. Y él esperaba que los corintios crecieran para que le pudieran encaminar, para que pudiera seguir avanzando en su ministerio misionero. Así que Pablo fue un hombre de visión, ¿no creen? Pablo era un hombre que él quería extenderse más. Y fiel a su llamado, llevó el Evangelio por todo lugar por donde él fue. Siempre que entraba en una ciudad, él iba a la sinagoga y él hablaba y él exponía el Evangelio diciendo que Cristo o en Cristo se cumplían todas las profecías que de él estaban anunciadas. Y cuando los judíos acababan rechazándolo, él empezaba a predicarle a los gentiles. Y así fue que levantó varias iglesias por donde quiera que él iba. Versículo 17, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 10, versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí Pablo está citando de manera libre a un profeta, al profeta Jeremías, ¿verdad? Y está citando concretamente los versículos del capítulo 9, versículos 23 y 24 de Jeremías. Jeremías 9, del 23 al 24, donde el profeta dice: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Y es lo que Pablo está citando aquí, ¿no? Es decir, si alguien se gloría, gloríese en el Señor.
Si te tienes que alabar, alábate en Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pone de relieve la norma por la cual, si alguien quiere gloriarse, ¿en qué debe gloriarse? Es habitual en Pablo que él citara siempre las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento cuando argumentaba algo, porque a él le gustaba respaldar sus afirmaciones con la Escritura. Como después más adelante dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:11, ¿no? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto es muy importante, es una costumbre que los cristianos de todos los siglos hemos mantenido, pero que actualmente se está perdiendo. Ahora se citan más a Calvino, a John MacArthur, se citan más a Lutero, o se cita más a Spurgeon, o se cita más a otros autores, pero no se cita a Jesús, no se cita a Juan, no se cita a Pablo o a Pedro. Y los que hablan en nombre de Dios, los voceros de Dios, tienen que hablar en base a lo que Dios ha dicho, no en base a lo que los hombres han dicho de lo que Dios ha dicho, sino en base a lo que Dios mismo ha dicho. Y esto es algo que debemos recuperar. Siempre que hables con alguien y le hables de las cosas del Señor, procura hablarle con la palabra de Dios, como está escrito. A lo mejor no te acuerdas de la cita, no importa. Pero como está escrito, ¿dónde está escrito? No lo sé, pero sé que está escrito. Como dijo el Señor, ¿dónde lo dijo? No lo sé, búscalo en el Evangelio, pero el Señor lo dijo. O como dice Pablo, o como dijo Juan, citen las Escrituras a la hora de hablar de las cosas del Señor, porque es lo que te da autoridad. Así dice el Señor. Eso tiene mucha más autoridad que, como dijo Spurgeon, como dice Paul Wasser, mire, con todo mi respeto, para Spurgeon, para Paul Wasser, para John MacArthur y para todos los autores que tú quieras, para Juan Calvino y todo el que tú quieras. Pero como Pablo, como Juan, como Jesús, ninguno. ¿Es verdad o no? Es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, lo que Pablo está diciendo es lo mismo que ya había dicho en 1 Corintios 1:31. En 1 Corintios 1:31, Pablo había dicho, el que se gloríe en el Señor. Y una vez más, en 2 Corintios 10:17, vuelve a repetir lo mismo. ¿Recuerdan lo que decíamos antes de la importancia de la repetidera? Con estas citas del Antiguo Testamento es muy interesante que nos demos cuenta de que Pablo está poniendo a Jesús al mismo nivel de Jehová del Antiguo Testamento. Porque Jeremías hablaba de Jehová y Pablo está hablando de Jesús. Lo cual quiere decir que para Pablo Jesús es el Dios. Y para aquellos que... Hay dos herejías con respecto a esto, ¿verdad? Los que creen que Jesús no es Dios, o los que creen que Jesús es el Padre y no hacen diferencia entre el Padre y el Hijo. Son dos herejías, son dos errores. Porque en la Biblia vemos claramente, en multitud de pasajes, que Jesús realmente es Dios. Pero hay multitud de pasajes que nos hacen ver que el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Son la misma divinidad, pero son diferentes personas. El otro día una señora me escribió diciendo, pero es que en la Biblia en ningún lugar dice que Dios sea una persona. Bueno, es que usted no entiende lo que significa ser persona. Ser persona significa que piensa, que siente, que toma decisiones,
que es responsable. Esas son cualidades personales. ¿Tiene Dios esas cualidades, sí o no? Claro, por tanto, Dios es una persona, no es una cosa, no es algo, es alguien. Por eso decimos que Dios es una persona, el Padre es una persona. Pero la persona del Padre es diferente a la persona del Hijo. Porque vemos que el Hijo habla con el Padre. Y no está diciendo, porque yo, Señor, soy tú. No, está diciendo, Padre. Son uno en naturaleza divina, pero son diferentes porque el Hijo tiene también naturaleza humana y el Padre no. En Jesús se daban las dos naturalezas. Para aquellos que quieran abundar en estos temas, en nuestros vídeos van a encontrar argumentos más que suficientes, argumentos bíblicos. Me refiero tanto en el vídeo sobre la unicidad de Dios, sobre la Trinidad, etc. Hay multitud de información en nuestra página web que pueden ver sobre estos temas. Pero la gente que no comprende bien las Escrituras acaba confundiéndose. Dicen, no, si Jesús es un hombre no puede ser Dios. Y otro dice, bueno, pero Jesús es Dios, pero Jesús es el mismo Padre y el Espíritu Santo es el mismo Dios, o sea, es el mismo ser, no hay tres seres dentro de la divinidad, pero sí se ve en la Biblia esas tres diferentes personas dentro de la divinidad. La divinidad es una, no hay tres dioses, hay uno solo. Hay un solo Dios, una sola divinidad. La humanidad es una sola. ¿Pero cuántas personas hay en la humanidad? Millones. La divinidad es una, pero hay tres personas dentro de la divinidad. Amén. Por tanto, estas cuestiones son importantes, prestarle atención para no confundirnos y caer en errores. Volviendo al texto de hoy, lo que debe hacer todo verdadero siervo de Dios es darle la gloria ¿a quién? A Dios. Todo verdadero siervo de Dios no se glorifica a sí mismo. Ni siquiera el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo, sino que Él glorifica al Hijo. Y esto es importante. El único que merece la gloria es el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, para no montarnos en el caballo del orgullo y galopar hacia la soberbia. Todo cuanto hace un verdadero siervo de Dios, todo cuanto hace, siempre le da la gloria a Dios. No como los atacantes de Pablo, ¿verdad? Que se estaban apropiando de una gloria que no les correspondía. Fíjense lo que Pablo escribió en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense en lo que se gloriaba Pablo, en la cruz de Cristo. Esa es mi gloria, decía Pablo. En la cruz Cristo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras y con esto terminamos ya. Un segundito. Lucas 18. Lucas 18, del 9 en adelante. Lucas 18, del 9 en adelante. Aquí tenemos una historia que ustedes conocen. Lucas 18, versículo 9. Quiero que presten atención. Fíjense lo que dice. Dice, a unos que confiaban ¿qué? ¿En Dios? No. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, Jesús se da cuenta de este detalle, que había algunos que se estaban gloriando a sí mismos
y estaban menospreciando a los demás. Y Jesús, que no perdía detalle, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué era un fariseo? Era un religioso de estos que llevaban la ley al rajatabla. ¿Ok? ¿Y qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. Uno que le cobraba a los judíos para darle el dinero a los romanos. ¿Quiénes eran respetados en Israel? ¿Los fariseos o los publicanos? Los fariseos eran respetados. ¿Quiénes eran odiados? Los publicanos. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjese cómo lo estaba menospreciando, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ya se ganó el cielo. Con esto ya se ganó el cielo para muchos pastores. Si da diezmo, ya está. No importa cómo viva, no importa que sea orgulloso, no importa que sea un hipócrita. Si da diezmo, ya está. Ya tiene el cielo ganado. Pero fíjese lo que dice Cristo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le pasará? Será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Y ahora respóndeme. ¿Tú qué quieres? ¿Ser humillado o enaltecido por el Señor? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ser humildes. ¿Y cómo somos humildes? Pónganme un ejemplo práctico. Queda poco tiempo. Un ejemplo práctico de humildad. A ver. No oigo. Con fuerza. ¿Recibiendo a los demás? Ah, sirviendo a los demás. Sirviendo. Sí, estoy un poquito sordo yo. Si no me gritan, no me entero. Sirviendo a los demás. ¿Vale? ¿Y cómo podemos servir a los demás de una manera práctica? Yo quiero cosas prácticas, no quiero teoría, no quiero cosas que se queden en el aire, de una manera práctica. Bueno, darle alimento al hambriento. Por ejemplo, dándole de comer al hambriento. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Haciéndole a otra persona lo que me gustaría que me hicieran a mí. Perfecto. ¿De qué manera podemos ser humildes? Visitando los hospitales y ayudando a los enfermos, Visitando los hospitales y ayudando a los enfermos. Dándole una palabra. Ir a la cárcel, buena que la ir a una cárcel y hablar con los presos. Sí, y hay otras formas más sencillas también, ¿no? Por ejemplo, pudiendo servir a alguien a través de tu coche, no de tu vehículo, poniendo tu vehículo al servicio de los demás. Vale. Por ejemplo, más práctico, más sencillo. Estás en casa y hay que fregar los platos. Bueno, tú lo haces todos los días. Pero hay otros que a lo mejor no. Ay, con la manicura recién hecha me voy a mojar, me voy a estropear las uñas. Yo conozco a alguien que llegaba por la noche a su casa y decía, mamá, ¿qué hay de cenar? Y la mamá le decía, no sé, mira a ver si hay algo por ahí, prepárate algo. Ay, pues entonces no ceno. Se consideraba como que ella ponerse a cenar, a cocinar,
Oiga, por favor. Por cierto, me acabo de acordar que he dejado las lentejas en casa. No. Hay formas de ser humildes, sencillas. Y todos sabemos cómo podemos ser humildes. Porque todos nos damos cuenta cuando somos orgullosos. ¿Es verdad o no? ¿Nos damos cuenta cuando actuamos con orgullo? Cuando miramos a alguien por encima del hombro. Practicando el perdón. Bueno, hay muchas formas. Cuando yo leo la Escritura y leo estas cosas, yo me las tengo que aplicar a mi propia vida. Bueno, ¿qué me enseña esto a mí? ¿Yo me quiero parecer a aquellos falsos apóstoles que acusaban a Pablo o quiero parecerme más bien a Pablo? Bueno, pues oremos y pidámosle al Señor que nos ayude para ser como aquel siervo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude a poner en práctica estas cosas. Que no se quede solo en conocimiento, sino que sea un conocimiento que podamos llevar a la práctica. Que seamos sencillos y humildes. Alguien, por favor, que nos quiera dirigir en oración. Padre, la verdad que necesitamos ser como tú, necesitamos tu carácter. Reconocemos que a veces no somos todos los humildes que tú quieres que nosotros seamos. Perdónanos y ayúdanos a tener tu carácter, a actuar como tú lo harías. Sí, Señor. A recordar estas cosas, a poner por obra, es decir, a vivir lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a de verdad a hacer de testimonio para otros con nuestras propias vidas, Dios, todo lo que hagamos. Que exalte su nombre y que nosotros no nieguemos ningún mérito porque nosotros no lo merecemos. Si tenemos algo es porque lo hemos recibido de Dios. Amén. Gracias porque eres bueno, gracias por tu tiempo y Señor, bendícenos a donde quiera que vayamos. Amén. Una cosita.